Buenas, mi nombre es Juan Pablo Camacho, nosotros somos Mercatmon, somos más que un servicio. Siguiendo con lo que es el curso de inglés, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la tercera persona, de los verbos en tercera persona, ¿ok? Existen unas reglas que se deben seguir cuando hablamos del verbo do, del verbo auxiliar do, y cómo se hacían preguntas con verbo auxiliar do, que vimos en el do en tercera persona, que es dos, ¿ok? Evidentemente yo les hice notar de que el verbo, cuando utilizabas el verbo auxiliar dos, no tenías que poner el verbo de acción, el verbo principal, en tercera persona, ¿verdad? ¿Ok? Porque era un error. Pero hay oraciones en las cuales tú tienes que poner ese verbo en tercera persona. Y esas reglas las vamos a ver a continuación porque son muy importantes a la hora más que todo de escribir, ¿ok? Pero evidentemente tienen una influencia al momento de hablar. Bueno, vamos a compartir, ¿ok? La pantalla. Entonces, empezamos tercera persona en inglés, ¿ok? Y como les dije, es muy importante tener el conocimiento de esto porque a veces nos conseguimos con palabras y no sabemos qué es, ¿no? De repente decimos tomato, y decimos tomatos, que es tomate, pero esto es otra regla para el plural, que es muy parecida a la de la tercera persona con los verbos. Vamos a ver entonces aquí. Para formar los verbos en tercera persona del singular, ¿verdad? En inglés se agrega S, ¿ok? Al final, ¿me entiendes? Si tú vas a decir eat, que es comer, le vas a agregar una S al final, ¿me entiendes? Pero si los verbos terminan en S, SH, CH o X, en estos casos se agrega ES, ¿ok? Es algo importante que tienes que siempre, por ejemplo, si tú vas a decir wish, que es desear, y tienes que decir he wishes, ¿verdad? Si he, que es el pronombre personal de tercera persona, él o she wishes, ¿verdad? Porque termina en SH, ¿ok? Ok. Si el verbo termina en in, esto es una regla muy importante, precedida por una consonante, ¿ok? Se cambia la I por IES, ¿ok? Por I latina, E y S, ¿ok? Aplica con verbos como, por ejemplo, study, studies, ¿ok? Studi- she studies. Aquí los tenemos y tenemos unos ejemplos, ¿verdad? He want, she need, aquí vemos, ¿verdad? Que estos son los verbos que no te, los, no- las personas en singular que simplemente se les agrega, ¿verdad? Que no son ni S, ni SH, ni CH, no terminan en eso, ni en O, ni en X, ¿ok? He wants, she needs, she gives, ¿ok? ¿Verdad? She sings, she kisses. Aquí kisses, aquí sí, porque es kiss, termina en S, se le agrega ES. Crashes, es crash, se le agrega S. Searches, se le agrega, ¿verdad? ES porque termina en CH. Does, ¿ok? Que es la tercera persona del verbo do, hacer se le agrega ES. Fix, ¿verdad? Se le agrega ES porque termina en X. Y studies, como le había dicho,
que termina en i y se le agrega ies. La forma negativa e interrogativa. Para las formas negativas e interrogativas se emplea el does, ¿ok? Como hablamos, como lo vimos en lo que era el verbo do, como verbo auxiliar para preguntar. En la tercera persona del verbo do es does, ¿ok? Aquí nos indica tercera persona del auxiliar do, más el infinitivo. Cuando tú hacías una pregunta con el do, ¿verdad? Usabas el verbo auxiliar do, ponías el verbo, el pronombre y el verbo en infinitivo. Por ejemplo, she does not speak English, ¿ok? He does not play the violin, ¿ok? Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿ok? Porque en estas interrogativas los verbos se ponen en infinitivo. No aplica la regla de la tercera persona, pero cuando no tenemos esa tercera persona o cuando respondemos, debemos estar muy claros, sobre todo cuando escribimos, de la tercera persona. La mayoría de los verbos tú le agregas una S, disculpen. Pero volvemos y lo recapitulamos. Si terminan en S, SH, CH o X, en estos casos se le agrega ES. ¿Ok? Tenemos que tener muy claro lo que son los pronombres, no solamente los pronombres personales, sino los pronombres posesivos y los pronombres, ¿ok? Acusativos, ¿verdad? Si vamos a ver tercera persona del singular, son he, el pronombre personal, him, el pronombre, el acusativo, his, el pronombre posesivo. Los pronombres en tercera persona del plural son they, que es ellos, them, ¿verdad? Que es a ellos, que es el acusativo, y their, de ellos, que es el posesivo. Bueno, ya con esto espero que se entienda. Es algo bastante importante dominar estas terminaciones de los verbos cuando están en tercera persona, más que todo para escribir, ¿ok? Porque es una falta de ortografía y que muchas veces te pueden venir eh, con, eh, con un verbo, como te digo, wishes, ¿verdad? He wishes. Y tú puedes pensar, si no dominas mucho el inglés, que te están hablando en plural. Y no es así. Es que esa es la tercera persona del verbo desear. Bueno, llegamos hasta aquí en esta clase, una clase pequeña. Y, señores, nos vemos la próxima vez. Esta clase tiene una práctica, ¿ok? La vamos a poner en la descripción del video y hasta la próxima, ¿ok?